Hey, ¿qué pasa, Miraculous? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a analizar el episodio de Cat Blanc que ha salido en RTS. Un capitulazo que supera claramente a Miracle Queen. Y con esto comenzamos. El capítulo comienza con Gabriel delante de la tumba de Emily, diciéndole que conseguirá los Miraculous, como siempre. Después vemos a Alia, Juleka, Rose y Mylène, y Marinette llega. Sus amigas le animan a declararse a Adrien y esta va a hacerlo. Y cuando llega a la mansión agreste, no le dejan entrar, lo cual causará el error de Marinette. Vemos como Tiki le dice a Marinette que no lo haga, pero no le hace caso. Ladybug firma el regalo y se va, pero a la vez entra Adrien y la ve. Adrien ve que le ha dejado un gorro. Y después de 3 temporadas, llega a la conclusión de que Marinette es Ladybug. Y Pluck, al ver lo peligroso que es esto, le advierte a Adrien de que lo mantenga en secreto. Pero al igual que Marinette con Tiki, no le hace caso. Y ahora vemos la entrada de Vanix, que viene a decirle a Ladybug que el futuro está cambiando a causa de un error de ella. Y se la lleva. Y dentro del portal vemos todos los puntos del tiempo a donde puede viajar. Y mientras Vanix busca el futuro que está cambiando todos los otros, vemos cómo se está desvaneciendo, ya que debido a este futuro que está cambiando todos los otros, su futuro también desaparecería. A partir de aquí analizaremos el episodio cronológicamente, no con los saltos de tiempo que vemos en el episodio. Entonces vemos como Adrien encuentra a Marinette y ahora ocurre el momento más esperado por todos los shippers de Adrien, por todos los fans de Miraculous y por las amigas de Marinette. El beso Adrien consciente, no como en Oblivion. Y a partir de aquí vemos cómo sería la vida de Adrien, al parecer perfecta y con Chloe enfadada. Y ahora viene el momento que en verdad causa la creación de Cat Blanc. Y es que Gabriel tiene un nuevo plan, como en el Día de los Héroes, y consiste en acomatizar a Marinette. Y para hacerlo, le dice que tiene que dejar a Adrien ya que su relación afecta a su empresa. Y Marinette lo hace ya que Gabriel es un hombre de poder. Y esto causaría de que Hawkmoth enviase una Akuma a Marinette. Entonces Adrien se convierte en Cat Noir delante de Marinette, de su guardaespaldas y de Natalie. Y vemos como el Marinois triunfa y Natalie le dice a Hawkmoth que su hijo es Cat Noir. La reacción de Gabriel no me la esperaba tan optimista, sino más agresiva, pero esta reacción tiene un motivo, y es que tiene un nuevo plan. Y después vemos a Ladybug y Cat Noir en el sitio donde está la tumba de Emily. Pienso que habrán llegado hasta aquí gracias a una trampa de Hawkmoth, pero seguramente ellos piensan que no lo es. Me hubiese gustado que enseñasen qué es lo que causa que lleguen aquí, pero no lo han hecho. Y aquí es donde Gabriel desarrolla su segundo plan. Corrompe los sentimientos de Adrien enseñándole a su madre, diciéndole que él es Hawkmoth y engañándole sobre las intenciones de Ladybug con él. Y todo este revuelto de emociones le da vía libre para acomatizar. Hawkmoth le da la posibilidad de usar sus poderes al máximo y aunque Cat Noir intenta resistirse, al final cede al gran poder de Hawkmoth. Y una vez ya convertido en Cat Blanc, que se ve súper bien, tiene los sentimientos destrozados, ya que no sabe a quién disparar. Y esto provoca ese futuro donde París está totalmente destruido. Y la luna partida en 2. Ahora vamos con ese futuro. Vemos como Cat Blanc ha estado por años, tal vez, solo. Y con la llegada de Ladybug se alegra, ya que con sus Miraculous podrá conseguir revertir todo esto y deseando que su madre vuelva. Y obviamente Ladybug no entrega sus Miraculous y combate contra Cat Blanc. Un Cat Blanc muy poderoso con poder para hasta incluso derrumbar edificios. Y siguiendo con la pelea vemos como Ladybug intenta descubrir dónde está el Akuma de Cat Blanc, pero no lo encuentra. Y después de caer al agua tras un ataque de Cat Blanc, descubre qué es lo que le pasó a su yo del pasado y a Hawkmoth, y es que quedaron petrificados tras el ataque de Cat Blanc. Y Cat Blanc, al ver que Ladybug no cede, decide destruir todo el universo, ya que ve que no podrá revertir toda esta situación. Pero Ladybug le dice que no lo haga, que le va a entregar sus Miraculous, pero en verdad lo que hace es cogerle el cascabel, que es donde está el Akuma. Y después de eso se va de ese futuro y dentro del portal con Vanix deduce que ha sido el detonante de todo. En cambio de pensar de que Cat Noir es Adrien, ya que es el único que puede relacionar a Marinette con Ladybug,
piensa que Adrien se lo dijo a otra persona y esta otra persona a otra y a otra y a otra, y así hasta que alguien se lo dijo a Gandalf. Con esto vemos una vez más la estupidez de los personajes de Miraculous. Y para ya solucionarlo todo, Marinette vuelve al pasado y borra la firma del regalo. Así restablece el futuro y sus identidades siguen sin ser reveladas. Y al final Vanix le menciona a Ladybug de que ella sabe quién es Hawkmoth en el futuro. Lo que no aclara es si solo lo sabe ella, o todos los portadores de Miraculous, o todo París entero, no sé. Y la escena final del episodio demuestra que el Lady Noir está más vivo que nunca. Sabiendo esto, quiero profundizar en dos temas. El primero es los viajes en el tiempo. En el episodio de Time Taller no se nos había aclarado si el futuro puede cambiarse. Era una cosa que había quedado en el aire. Pero en este episodio se ha demostrado que sí, ya que si el futuro de Cat Blanc no se solucionaba, Vanix hubiese desaparecido junto con su futuro. Con lo cual, el hecho de que el futuro pueda cambiarse quiere decir de que tal vez el Hawkmoth del futuro siga siendo Gabriel. Y el otro punto que quiero tratar también va sobre los viajes en el tiempo, y es que si el Adrinet y el Lady Noir es posible en un futuro. Algunos dicen que no, ya que siempre todo acabaría en Cat Blanc, pero ahora, al saber que el futuro puede cambiarse, el Lady Noir y el Adrinet es posible. Mi opinión sobre el episodio es que es de los mejores que nos ha dado Miraculous Ladybug, ya que gastan tiempo para aportar grandes trozos de historia al argumento. Además, ver que la línea del tiempo puede alterarse es una de las cosas que más me ha gustado de este capítulo, así que en conclusión es un gran capítulo. Y bueno, Miraculous, hasta aquí el análisis rápido de Cat Blanc. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones, seguirme en Twitter y en Instagram y pedir un saludo si quieres ser saludado. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.